Bueno, muy bienvenidos a esta clase de epidemiología de los problemas de salud mental en Chile. Vamos a intentar resumir la evidencia más importante, la información más importante que tenemos para usarla fundamentalmente en gestión de servicios de salud mental. No vamos a abordar toda la información epidemiológica que hay, sino que la que sea más relevante en la perspectiva del diploma de gestión de salud mental. Demos una rápida mirada de cuáles son, ¿no es cierto?, los tipos de información que disponemos en Chile a partir de lo que vimos en la primera clase sobre usos de la epidemiología. En general, como vimos, los usos los podríamos dividir como en cuatro grandes grupos. Primero, la descripción de las características de los trastornos mentales en la población. Recuérdense, en términos de distribución geográfica, de evolución en el tiempo o también de identificación de grupos de riesgo. Segundo, el estudio de las causas y determinantes. Tercero, todo lo que es el campo de la evaluación de intervenciones, servicios y políticas. Y finalmente el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica. Respecto de lo primero, es donde más se concentra la información que disponemos en Chile. Tenemos en Chile estudios de población general, de niños, tenemos los estudios de carga de enfermedad, tenemos también los estudios de grupos específicos, por ejemplo, personas con VIH, personas en la cárcel, etc. Tenemos estudios en consultantes de atención primaria, tenemos todos los estudios sobre consumo de sustancias que se han hecho en CONASE y otros, o SENDA hoy día, y tenemos algunos estudios también sobre salud mental y bienestar. Y hay algunos otros estudios más, pero me voy a concentrar en, como les decía, en los que más nos sirven para este curso de gestión. Respecto a lo segundo, es donde menos información tenemos. Los estudios realmente son muy limitados. Por ejemplo, hay algunos estudios sobre depresión postparto y modelos explicativos de la depresión en el postparto. Tenemos también algunos estudios sobre el impacto de determinantes sociales, como trabajo, eh, y algunos estudios socioculturales, algunos estudios en poblaciones específicas. Lo más complejo es que los estudios de causa en general son estudios largos, son estudios que requieren, por ejemplo, el seguimiento de cohortes en el largo plazo. Entonces, buenos estudios de causa son difíciles de hacer, por eso no es tan fácil y no tenemos tanta información en ese sentido. Pero cuando la necesitamos usamos la información proveniente de otros países. Los estudios de evaluación de intervenciones, servicios y políticas, diría que aquí además es donde nuestro equipo de la Escuela de Salud Pública, donde probablemente tenemos por lejos la mayor cantidad de estudios en este campo, y se refiere a evaluaciones sobre intervenciones específicas. Tenemos bastantes trabajos de intervenciones innovadoras, ¿no? Que buscan resolver problemas. Tenemos también una amplia experiencia en evaluación de servicios comunitarios de salud mental, de política, y en el último tiempo hemos estado incursionando en el campo de la investigación en ciencia y la implementación, o en los procesos de implementación, ¿no? De servicios, de intervenciones, etc. Esa área de evaluaciones la vamos a abordar en la clase que es más adelante, ¿no? Y finalmente, sistemas de vigilancia epidemiológica en salud mental en verdad no tenemos, pero es posible desarrollarlos, por eso lo puse de una manera distinta justamente. Por un lado, con la información que proviene de uso de sustancia, como son las encuestas de SENDA y antiguamente CONASE. Recuerden que tenemos a esta altura más de 20 años de encuestas que uno puede evaluar perfectamente la evolución en el tiempo. Tenemos 3 encuestas nacionales de salud. Lamentablemente las 2 primeras tienen información realmente muy limitada sobre salud mental. Y tenemos toda la información que proviene del GES, donde tenemos, ¿no es cierto?, problemas que partieron con el GES, como fue el primer episodio de esquizofrenia, desde el 2005, depresión en el 2006, y por lo tanto ya tenemos una cantidad de tiempo de información también importante. Aquí hay un gran desafío
¿no? Por desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica utilizando justamente estas bases de información ya existentes y las que siguen también, ¿no? Pero nos vamos a concentrar, como les decía, en los estudios de epidemiología descriptiva en esta clase. ¿Por qué son importantes los estudios? Porque por una parte nos permiten estimar la magnitud de los problemas, eso es relevante para saber, ¿no es cierto?, cómo son, las características que tienen, pero desde el punto de vista de la gestión, esto nos va a servir para calcular la demanda potencial y o real, ¿no? Vamos a verlo después y lo vamos a además aplicar en un ejercicio. También podemos conocer tendencias cuando los estudios se repiten en el tiempo, y esperamos que eso pueda suceder, ¿no es cierto?, con varias cosas. Ya dijimos que con las encuestas de CONASE, Senda, podemos hacer perfectamente series de tiempo. Y finalmente, ¿no es cierto?, podemos identificar grupos de mayor riesgo y eso nos permite eh, focalizar acciones en ciertos grupos específicos que uno podría decir, mira, aquí vamos a concentrar ciertos tipos de intervenciones. Entonces, por eso los estudios de epidemiología descriptiva no, son importantes y vamos a revisar entonces la principal información que tenemos al respecto. A mí me encanta siempre recordar que nuestro país fue un pionero en los estudios de epidemiología descriptiva en población adulta fundamentalmente, pero se abordaron aspectos también, problemas que comenzaban en la infancia. Y estos primeros estudios datan de fines de los 50, ¿no es cierto? Y se hicieron otros a lo largo de los 60. Ahí ustedes tienen algunas de las publicaciones y documentos de esa época, ¿no? Y fueron desarrolladas por un grupo encabezado por los doctores Horvitz, Marconi y también la doctora Moya, ¿no? Y ustedes ven aquí un cuadro de síntesis de los datos o de los resultados de estos tres estudios, ¿no? Lo interesante de esa época, y eso fue muy avanzado, es que ellos definieron 6 modelos psicopatológicos, ¿no? Que hoy día probablemente usaríamos nombres distintos, pero en el fondo abordaron los grandes problemas. Oligofrenia, ¿no es cierto?, que hoy le llamaríamos retardo mental; epilepsia, que probablemente quedaría fuera de los estudios; neurosis, que sería como todo el campo de los trastornos mentales comunes; psicosis, ¿no es cierto?, que se mantendría bastante parecido hoy día; los cuadros orgánicos cerebrales, donde incluiríamos la demencia, enfermedad de Alzheimer y otras; y alcoholismo, ¿no es cierto? En esa época el consumo de otras sustancias era bastante más infrecuente. El alcoholismo era la sustancia, el alcohol, perdón, era la sustancia que más se consumía, y el alcoholismo, ¿no es cierto?, un problema importante como lo es hasta el día de hoy. Entonces ustedes pueden ver ahí las distintas prevalencias de último año, ¿no? Y las cifras a las que llegamos finalmente, que en los dos estudios más grandes, digamos, el del año 57-58 y 10 años después en Gran Santiago, también son del orden de un 20%. Cifra muy parecida al 22,2% que hemos encontrado con los estudios actuales. Por lo tanto, es muy interesante tener siempre presente este tremendo avance que se hizo ya hace 50 años atrás. Pasemos a los estudios más recientes. El estudio de prevalencia poblacional en adultos, que nos sirve hasta el día de hoy para manejar esa información, fue un estudio conducido por un equipo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Concepción, cabezado por el doctor Benjamín Vicente, y ellos realizaron en la década de los 90 4 estudios separados en 4 provincias del país: en Concepción, Santiago, Iquique y Cautín. Utilizaron un muestreo aleatorio, no voy a entrar en los detalles porque no es la idea, digamos. Utilizaron una herramienta que ya conocimos, el CIDI, que es una entrevista psiquiátrica estructurada, que se utiliza justamente para estos estudios poblacionales en sus primeras versiones, ¿no? Versiones que se hacían en esa época en lápiz y papel. Y reportaron, por lo tanto, los criterios diagnósticos basados en lo que era la clasificación que en esos momentos era la que estaba vigente, que era el DSM-3R. Tuvieron una tasa de respuesta buena, el 90%, ¿no? Y participaron en este estudio 2.987 personas, con una proporción un poco mayor de mujeres
de hombres respecto de la población general en Chile. Aquí ustedes pueden ver los datos de prevalencia de vida para los 4 estudios en forma separada, ¿no? Y ustedes pueden observar los grandes grupos de diagnósticos: trastorno afectivo, trastornos ansiosos y por somatización, abuso y dependencia de sustancias, trastorno esquizofrénico y síndrome orgánico cerebral. Vean ustedes que, a modo de síntesis, en todas las provincias se encontraron cifras que iban por sobre el 30% de prevalencia de vida, siendo la más alta en Iquique, con 42,2%, y en todas partes las cifras más elevadas eran siempre trastornos afectivos, trastornos ansiosos y abuso y dependencia de sustancias. Hay variaciones entre los lugares, ¿no es cierto?, que ameritarían una discusión probablemente en otro momento, pero lo importante es que vean que las cifras van a estar entonces por sobre el 30%, podríamos decir que alrededor de un 35% como en promedio, en los distintos lugares. Los autores sintetizaron su trabajo y hicieron una proyección a la población chilena que ustedes pueden apreciar en esta tabla, ¿no es cierto?, ya publicado en el año 2006, en donde ellos muestran la prevalencia de vida y la prevalencia de los últimos 12 meses, ¿no? Quiero que ustedes pongan la atención fundamentalmente en las cifras generales, porque no es la idea que se aprendan las cifras específicas, sino que las cifras generales ustedes pueden ver que la prevalencia de vida para toda la población finalmente fue de 31,5%, o sea, esto quiere decir que 1 de cada 3 chilenos va a sufrir al menos un episodio de estos trastornos que fueron estudiados a lo largo de su vida, al menos uno. Y cuando miramos las prevalencias de 12 meses, para ambos sexos fue de 22,2%, y un poquito mayor para mujeres, 25%, y un poco menor para hombres, 19,3%. Aquí ustedes pueden ver la distribución de acuerdo a grupos de edad, ¿no? Y lo más interesante es observar que hay perfiles distintos. Vean ustedes que los desórdenes afectivos, ¿no es cierto?, tienen cifras un poco mayores en los grupos que van, o en el rango de edad que va entre los 35 y 64 años, que los trastornos de ansiedad, ¿no es cierto?, tienen cifras de prevalencia un poco mayores en el grupo de 35 a 54 años, o sea, se observa en un rango un poco menor de edad, en el caso de los trastornos afectivos, y que los trastornos derivados del consumo de sustancias están también en un rango de edad un poco menor, va entre los 25 y los 54 años. Aquí ustedes pueden ver un estudio, o sea, una tabla que muestra qué factores están asociados, ¿no?, de los factores sociodemográficos. Podemos observar entonces que en el caso de los trastornos afectivos y de ansiedad, las prevalencias son significativamente más altas en mujeres. En cambio, las prevalencias de los trastornos derivados del consumo de sustancias son mayores en los hombres. Respecto de la edad, ¿no es cierto?, vemos que los trastornos afectivos son mayores, como vimos, en un rango de edad más bajo, ¿no es cierto? Las cifras más bajas están en los mayores de 65 años. Los desórdenes de ansiedad también se ven más hacia la mitad de la vida. Y no hay diferencias estadísticamente significativas en el caso de los trastornos derivados del consumo de sustancias. Por nivel educacional no apreciamos diferencias significativas. Respecto del ingreso, solamente vemos, ¿no es cierto?, una diferencia significativamente más alta para consumo de sustancias y en el grupo de gente que tiene más ingresos respecto de los que tienen menos ingresos. Y finalmente, respecto del estatus marital, podemos observar que solo en los trastornos afectivos, en los grupos que son los que están separados o anulados y los que nunca se han casado, o sea, están solteros, son los grupos que muestran las prevalencias más altas de trastorno afectivo respecto de los otros grupos, ¿no?
¿Cuáles son las conclusiones más importantes sobre prevalencia poblacional en adultos? Primero, la prevalencia de vida para cualquier trastorno fue de 31,5, 34,8 entre mujeres y 27,9 entre hombres. Que la prevalencia de último año fue de, en mujeres un 25%, en hombres un 19,3% y en total, para ambos sexos, 22,2%. Que los cuadros más frecuentes en la prevalencia de último año para ambos sexos fueron los trastornos afectivos, con un 9,3%, los trastornos de ansiedad, con un 9,9%, y los trastornos derivados del consumo de sustancias, con un 10,4%. Si quisiéramos tomar esta información y usarla en una población determinada, va a ser importante siempre que en esa proyección consideremos las variaciones que hay por sexo o edad. Esto significa de que las cifras las tenemos que ajustar un poco. Por ejemplo, si hay una población sobre la cual queremos estudiar los problemas, no tenemos información y vamos a usar la información de estos estudios, tenemos que ver si es una población más cargada de mujeres, por ejemplo, supongamos población de trabajadores que predominan las trabajadoras, deberíamos entonces hacer un ajuste de las tasas de manera de que las proyectemos correctamente, porque hay diferencias por sexo, ¿no? Y lo mismo si la población tuviera diferencias de edad. Entonces, ojo que no es llegar y proyectar cifras de una población, ¿no es cierto?, sino cualquiera, sino que hay que ver si hay diferencias en los principales parámetros sociodemográficos y ahí entonces proyectamos los datos que provienen de este estudio. Respecto a estudios en niños, nosotros tenemos un estudio grande que fue realizado entre los años 2007 y 2009, también por el equipo de la Universidad de Concepción, esta vez incorporando una psiquiatra infantil, la doctora Flora de la Barra, que fue la técnica conocedora de ese campo más específico. También se realizó en ambos, en las 4 provincias, ¿no? Fue hecha entre los años, en realidad los años no están correctos, eso no lo tomen en consideración. Fue hecho entre los años 2007 y 2009. Se hizo un muestreo aleatorio estratificado también. En esta ocasión se utilizó un instrumento que es equivalente al CIDI, pero en niños, que se llama DISC, es la versión 4, y se aplicó en adolescentes en forma directa cuando eran mayores de 12 años y se aplicó a los padres cuando eran niños menores de 12 años, considerando el grupo desde hasta los 4 años. O sea, en los niños se tomó de 4 a 12 años. Se reporta con criterios diagnósticos del DSM-4 y también se agrega a nivel de discapacidad. En total participaron 1.558 entrevistas, porque son distintas si son adolescentes o papás, ¿no? Más o menos similar en cantidad para hombres y mujeres. Aquí ustedes tienen la tabla del reporte del estudio. Voy a poner el acento en aquellas cosas más importantes, ¿no es cierto? Y se las voy a remarcar. Primero que nada, observen ustedes que para cualquier desorden, ¿no es cierto?, para cualquier desorden, ¿no es cierto?, encontrado, tenemos una cifra total de 22,5%, con un porcentaje de 19,3% en el caso de los hombres y de 25,8% para las mujeres. Noten ustedes que es bastante parecido a lo que encontramos en adultos, ¿no? Y luego, por grupo de edad, tenemos que la prevalencia fue de 27,8% en el grupo de 4 a 11 años y de 16,5% en el grupo de 12 a 18 años. Si tomamos ahora los tipos de problemas, vamos a observar que los problemas más frecuentes que se observan son el grupo de los desórdenes disruptivos, de los cuales en total hombres y mujeres se ven un 14,6%, siendo similar en hombres y en mujeres, pero más frecuente en el grupo de 4 a 11 años. Dentro de este grupo tenemos el desorden por déficit atencional e hiperquinesia, que es cuando ustedes miran ahí la línea ADHD, es, ¿no es cierto?, el que lleva la mayor cantidad de casos. A continuación le siguen los desórdenes de ansiedad,
con un porcentaje total de 8,3%, y posteriormente los desórdenes afectivos con un porcentaje de 5,1%. Aquí ustedes pueden ver también un análisis de los factores a los cuales están asociados estos desórdenes. Están en las columnas por tipo de desórdenes, ¿no? Y finalmente cualquier desorden. Noten ustedes que hay 4 tipos de variables que son las que se encontró una asociación estadísticamente significativa. Con sexo no hubo diferencias significativas, ¿no? Para hombres y mujeres fue similar. Por grupos de edad fue significativamente mayor en el grupo de 4 a 11 años que en el grupo 12 a 18 años. Sin embargo, hay que mirar con cuidado esta cifra porque el instrumento se aplicó de manera distinta. Noten ustedes que en los más pequeños se aplicó en los padres y en los adolescentes se aplicó directamente al adolescente. En este sentido, este instrumento ha sido criticado justamente porque parece que sobrediagnostica un poco los trastornos disruptivos, ¿no? Y los trastornos internalizantes, que se llaman, como son los trastornos más emocionales, los subdiagnostica. Entonces, pudiera ser que en realidad haya aquí un sesgo más bien, ¿no es cierto?, por el modo en que tuvo que ser utilizado, ¿no? Pero de todas maneras son las cifras que manejamos hasta ahora. La segunda variable es el funcionamiento familiar, ¿no? Y en particular aquí, noten ustedes que efectivamente cuando el funcionamiento familiar es bueno, ¿no es cierto? El porcentaje de problemas es más bajo. Cuando hay antecedentes de psicopatología familiar, si es positivo el antecedente, también es más frecuente que haya un problema de salud mental en el niño. Y respecto a la estructura familiar, cuando la familia está compuesta por un solo padre, ¿no es cierto?, el cuidado de los niños, también hay una mayor cantidad de trastornos en los niños, significativamente. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes? Primero, que la prevalencia de últimos años para cualquier trastorno mental entre los 4 y 18 años fue de 22,5%, similar a adultos. Por grupo de edad, la prevalencia fue mayor en el grupo de 4 a 11 años, con un 27,8%, y de 16,5% en el grupo de 12 a 18 años. Los cuadros más frecuentes, como vimos, fueron los trastornos disruptivos, 14,6%, más frecuente en el grupo de 4 a 11 años, los trastornos de ansiedad, 8,3%, similar para ambos grupos de edad, y los trastornos afectivos, de 5,1%, más frecuente entre los 12 y 18 años. Igual que en el caso de los estudios en adultos, para proyectar estas cifras a una población siempre es necesario hacer ajustes por sexo, grupos de edad y eventualmente otras variables relativas a la familia y a nivel socioeconómico también. ¿Cuán frecuentes son los problemas de salud mental entre las personas que consultan o son atendidas en servicios de salud? ¿Y con qué frecuencia estos problemas son identificados por los trabajadores de la salud que los atienden? Bueno, aquí tenemos una larga historia de estudios que comenzaron en la década de los 80 y continuaron en la década de los 90. Estos son los primeros estudios que se realizaron por ahí por los años 85, 6, 7, ¿no? Donde se buscó dirigidamente peores problemas entre personas hospitalizadas en servicios de medicina interna, consultantes en servicios de urgencia y personas que se atendían en atención primaria. Específicamente el estudio lo hicimos en postas rurales, ¿no? Noten ustedes que las cifras son bastante altas, o sea, entre gente hospitalizada es del orden de 1 de cada 3 hombres. Todos estos estudios son en varones, en hombres. En pacientes en servicio de urgencia, del orden de un 50%, más o menos, ¿no? O sea, 1 de cada 2. Y entre los consultantes de postas rurales en atención primaria, también un poco más de 1 de cada 2. Así que peores problemas son muy frecuentes entre quienes están consultando y la mayoría de las veces no consultan por este problema, sino que por otros problemas de salud.
aquí tenemos otro estudio, ¿no es cierto?, realizado a comienzos de la década de los 90, y donde se utilizaron varias formas. Se utilizaron instrumentos, una entrevista psiquiátrica estandarizada, ¿no?, como era la CISR. Se utilizaron el GHQ-12, que es otro instrumento de screening, como ya lo vimos en la clase anterior, y también se evaluó si los médicos habían hecho algún diagnóstico, ¿no?, respecto del paciente que veían. La cifra que nos interesa aquí es esta del 59,5%, ¿no?, que nos muestra que en realidad, nuevamente, uno de cada dos pacientes, un poquito más incluso, que están consultando en atención primaria por cualquier causa de salud, esto no consultan por problemas de salud mental, tienen un problema de salud mental, además. Ya, ¿no es cierto?, a fines de la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud organizó un estudio para explorar este problema específicamente en 15 países en el mundo. Y en América Latina se trabajó con dos equipos, uno en Santiago y otro en Río de Janeiro. Yo les presento aquí una síntesis del estudio que muestra los datos en Chile, por supuesto, y Brasil, que fueron los dos países que tuvieron las cifras más altas de personas con problemas de salud mental consultando en atención primaria, ¿no? Y también puse dos países que estaban en el punto intermedio, como Francia y Turquía, y los dos países con las cifras más bajas, que son Japón y China. Concentrémonos en Chile, entonces. Vean ustedes que se repite esta cifra nuevamente. La mitad de las personas que están consultando en atención primaria, 52,5%, tienen, ¿no es cierto?, un diagnóstico positivo utilizando el CIDI. Dentro de estos diagnósticos, el más frecuente es los trastornos depresivos, con un 29,5%. O sea, uno de cada tres consultantes tiene un problema de depresión, uno de cada cinco un problema de ansiedad generalizada, ¿no?, y uno de cada dos tiene algún problema de salud mental. Bueno, exploramos entonces para ver qué sucedía respecto a si una persona teniendo un problema de salud mental, cuánto consultaba, con qué frecuencia consultaba en servicios de salud. Este es un estudio más localizado que hicimos en la zona de Chiloé, pero nos sirve para poder aproximarnos al problema, ¿no? Son estudios realizados a comienzos de la década del 2000, ¿no? Las siglas que ustedes ven, SCD, CSS y CTD, significa sin un cuadro depresivo, con un cuadro pero subclínico, y la última es con un trastorno depresivo. Entonces ustedes pueden ver que cuando preguntamos si habían en personas que estaban en la comunidad, este fue un estudio en una muestra poblacional, o sea, fuimos a las casas. Si a esas personas les preguntamos si habían ido a atención primaria en el último año, noten ustedes que 2 de cada 3 habían ido a consultar a su centro de atención primaria. ¿Cuántas consultas habían tenido? No había diferencia entre los grupos anteriores. ¿Cuántas consultas habían tenido? Y aquí aparece algo interesante, es que el número de consultas aumenta a medida que aumenta la intensidad del cuadro depresivo. 2 para los que no tenían un cuadro depresivo, como promedio en el año, 3,2 para los que tenían un cuadro subclínico depresivo, y 4,3 para los que tenían un trastorno depresivo. O sea, una conclusión es que cuando la persona tiene un cuadro depresivo, tiende a consultar mucho más en atención primaria, por cualquier causa. Insisto, esto no es directamente por el problema de depresión. Luego, en una muestra ahora no poblacional, sino que en una muestra de consultantes de atención primaria, vimos cuántos de ellos tenían un problema de depresión, y en eso les preguntamos cuánto habían acudido respecto del año anterior, o sea, respecto del último año. Noten ustedes que estas sí son personas que han consultado, la otra es una muestra poblacional. Bueno, aquí ustedes pueden observar que cerca del 80% de ellos habían ido dentro del último año, además de la consulta que estaban teniendo en ese momento, y las que tenían un cuadro depresivo habían ido más que las otras. Y cuando les preguntamos por el número de consultas, se repite el mismo fenómeno. Mientras más intenso es el cuadro depresivo, más es el número de consultas. Sin depresión, 4,6 el promedio, con un cuadro subclínico 6,1,
y con un trastorno depresivo 10,5. Por lo tanto, las personas con un cuadro depresivo tienden a consultar mucho más en atención primaria. Sin embargo, la pregunta es, ¿y son detectados? Bueno, en ese mismo estudio nosotros observamos que de todas las personas con un cuadro depresivo consultando en atención primaria, solo un 8,3% de ellas había sido diagnosticado. O sea, la tasa de detección era menos que 1 de cada 10. Por eso, esto es un dato muy importante porque la cobertura efectiva de cualquier programa de salud que hagamos en atención primaria va a depender de la capacidad de detección de los casos. Y aquí estamos viendo que este es un problema importante en el caso de depresión. En otro estudio más adelante, ¿no es cierto?, en que repetimos esto en varias regiones del país, exploramos 70 centros de atención primaria y fuimos a ver eh, cuántos casos diagnosticaban por depresión dentro de 1000 consultas de cualquier causa. Podemos ver que la tasa, ¿no es cierto?, de casos diagnosticados por depresión fluctuó entre 4 y 42 por 1000 consultas. O sea, hay una tremenda fluctuación, siendo el promedio 18,6. O sea, esto significa que se diagnosticaba 18,6 casos por cada 1000 consultas. Esto quiere decir 1,86. No es igual que el anterior, ¿no? No se olviden que estas son todos tipos de consultas, pero lo que nos está diciendo es que realmente la tasa de detección era muy baja. ¿Y sucederá algo parecido con primer episodio de psicosis? Bueno, esto lo estudiamos justo un año antes de que se iniciara el problema de primer episodio de psicosis en el GES, en el 2005, y nos encontramos lo siguiente. Tomando una muestra de 44 personas con diagnóstico de primer episodio de esquizofrenia, en ese momento, preguntamos hacia atrás y vimos cuántas consultas habían tenido, dónde las habían hecho, etc. Y vimos que en la fase en que ellos estaban con síntomas positivos, es decir, estaban en la fase de psicosis, ¿no es cierto?, antes del diagnóstico, la mayoría de ellos habían ido a consultar. 88,5% lo habían hecho, ¿no es cierto?, en el sistema público de salud, y si sumábamos las consultas en el sector privado, en total el 91,7% había consultado en cualquier dispositivo sanitario, público o privado. Significa que la gran mayoría había consultado, ¿no? ¿Cuáles eran los lugares más habituales? Los centros de atención primaria en primer lugar, los COSAM directamente, ¿no es cierto?, en esos momentos, y los servicios de urgencia. En promedio tenían en el sistema público 2,5 consultas previas y si consideramos las consultas privadas 3,5. Esto quiere decir que antes de que se hiciera el diagnóstico, un promedio de 3 consultas habían tenido previamente. O sea, que habían hecho consultas, pero no se le había hecho el diagnóstico. Y otro dato importante también es que cerca de la mitad de los casos, ¿no es cierto?, perdón, de los 44 casos que se habían estudiado, ¿no es cierto?, solo la mitad, ¿no?, se había planteado el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, además también había un problema con la precisión del diagnóstico. Entonces, al igual que lo que sucede en depresión, aquí tenemos un problema de detección. No es tan marcado como en el caso de depresión, porque aquí se diagnostica con más frecuencia, pero también porque el fenómeno clínico es mucho más extraño para el médico, así que es más frecuente que se haga el diagnóstico. Pero tenemos un problema. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de los estudios consultantes al servicio? Primero, que una elevada proporción de personas que consultan en servicios sanitarios presentan un trastorno mental y puede ser tan elevada como cercana al 50% para los trastornos mentales comunes, como depresión. Que las personas que tienen un trastorno mental tienden a consultar más, tal como lo vimos en el estudio de Chiloé, y con más frecuencia en los servicios de salud. Por lo tanto, los centros de salud podrían ser un buen lugar para la detección y tratamiento de personas que padecen un trastorno mental. Y si las cifras de Chiloé se repiten, ¿no es cierto?, recuerden que en la población general 2/3 de las personas que habían tenido un problema de salud mental consultaban en algún momento en atención primaria. Por lo tanto, si nuestro sistema de detección, diagnóstico y tratamiento
fuera bueno, nosotros podríamos tener un impacto poblacional y efectivamente reducir la prevalencia. Pero el mayor problema que tenemos es justamente en la detección. Podríamos decir, un poco como síntesis general, que se detectan en depresión 1 de cada 10 casos y en primer episodio de psicosis 1 de cada 3 casos. Por lo tanto, aquí tenemos un gran problema y un gran desafío, por lo tanto, por mejorar. Revisemos finalmente los estudios sobre carga de enfermedad, los estudios sobre ABAD. Partamos señalando que en el mundo, esto corresponde a la última tanda de estudios de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad en el mundo, el reporte de la Organización Mundial de la Salud, y ustedes pueden observar que los trastornos neuropsiquiátricos ya pasaron a ser la causa más importante en todo el mundo, con un 28% de todos los ABAD perdidos en el mundo. Y dentro de esto, el trastorno depresivo unipolar ocupa el primer lugar, consumo de sustancias el segundo lugar, esquizofrenia, ¿no es cierto? Trastorno eh, bipolar en tercer lugar, demencias después, ¿no? En América Latina, aquí ustedes tienen la cifra para los ABAD, las causas específicas, ¿no? Este es el estudio de OPS, o es más bien el reporte de OPS de hace 2 años atrás. Podemos ver que en la región de América, entre las causas específicas, la depresión ocupa el primer lugar, ¿no es cierto?, de todas las enfermedades que aporta pérdida de años de vida ajustados por discapacidad en la región de las Américas, seguida después por los trastornos de ansiedad, y recién en el tercer lugar aparecen los trastornos por dolor. Los trastornos neurocognitivos, donde ubicaríamos los cuadros de Alzheimer y otras demencias, está en cuarto lugar. Más abajo ustedes van a ver las autolesiones en sexto lugar, ¿no? Los trastornos debido al consumo de sustancias en séptimo lugar, esquizofrenia en octavo lugar, trastornos debido al consumo de alcohol a continuación de esquizofrenia, trastorno bipolar después. Entonces, noten ustedes, ¿no es cierto?, la frecuencia, la importancia que tiene. Ahora, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, ahora acuérdense que los ABAD tienen dos componentes. Tienen el componente de pérdida de años por muerte prematura y tienen el componente de pérdida de años por discapacidad. Si miramos la pérdida de años por discapacidad, vamos a ver nuevamente que la depresión ocupa el primer lugar, ¿no es cierto?, dentro de todos los trastornos neuropsiquiátricos, seguido después por los trastornos de ansiedad, trastorno del dolor, ¿no es cierto?, y esquizofrenia ya ocupa el quinto lugar, y así, como ustedes pueden ver, ¿no? Vamos a los estudios en Chile. En Chile tenemos 2 estudios de carga de enfermedad. Uno fue hecho alrededor del año 1993-94 y el segundo el año 2004-2005. ¿No? Ustedes pueden ver aquí la distribución de los ABAD por subgrupos para todas las edades. Y van a ver que tanto en hombres como en mujeres, por tanto en ambos sexos, el grupo de condiciones neuropsiquiátricas ocupa el primer lugar, con un 23,2% para ambos sexos. Por lo tanto, de todos los grupos de enfermedades, el subgrupo condiciones neuropsiquiátricas es el que ocupa el primer lugar. Si miramos las causas específicas ahora, vamos a ver, tomemos ambos sexos, ustedes pueden ver después con más detalle para hombres y mujeres, pero ustedes pueden ver que los trastornos depresivos unipolares están en segundo lugar, la dependencia de alcohol está en cuarto lugar, la cirrosis hepática está en quinto lugar, y después ya más abajo vemos también los trastornos ansiosos y la esquizofrenia. Recuérdense que esta lista es de 800 y tantas enfermedades, ¿no? Entonces tenemos aquí 5, ¿no es cierto?, enfermedades del área de los trastornos mentales que están en los primeros lugares. Veamos ahora por grupos de edad la pérdida de ABAD. Vamos a ver que en el caso de niños y adolescentes, ¿no es cierto?, en los menores de 1 año, por supuesto, las enfermedades de tipo neuropsiquiátrica ocupan el tercer lugar con un 7,8%, pero ya sobre el año y hasta los 19 años, las condiciones neuropsiquiátricas pasan a ocupar el primer lugar con alrededor de un tercio de los ABAD perdidos.
En personas, en adultos ya, de 20 a 59 años, las condiciones neuropsiquiátricas en el grupo de 20 a 44 ocupan el primer lugar con un 30,2%, y en el grupo de 45 a 59 años ocupa el segundo lugar, ¿no?, con un 16,3%, un poquito por abajo de las enfermedades digestivas, pero en los primeros lugares. Y en los adultos mayores, ¿no es cierto?, de 60 a 74 años, nuevamente las condiciones neuropsiquiátricas ocupan el segundo lugar con 14,9%, y en los mayores de 75 años pasa a ocupar el primer lugar con un 24,9%. Perdón. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes sobre estos estudios de carga de enfermedad? Primero, a nivel mundial, al igual que en la región de las Américas, los trastornos neuropsiquiátricos son una de las principales subgrupos de enfermedades que aportan años de vida perdidos por discapacidad. Que en el último estudio de carga de enfermedad de Chile, los trastornos neuropsiquiátricos son la primera causa de pérdida de edad para todas las edades, tanto en hombres como en mujeres. Y las causas específicas más importantes van a ser el trastorno depresivo unipolar, la dependencia de alcohol, trastornos ansiosos y esquizofrenia en todas las edades, ¿no es cierto?, cuando tomamos el grupo con todas las edades, ambos sexos, y el trastorno por déficit atencional pasa a ocupar un rol importante en los niños, y la enfermedad de Alzheimer y demencia en los mayores de 60 años. Por lo tanto, si les preguntan cuánta carga de enfermedad aportan los trastornos mentales, podemos decir que son muy importantes, están en los primeros lugares y ocupan un puesto muy preponderante en prácticamente todas las edades. Entonces, los datos de carga de enfermedad en general nos sirven bastante bien para argumentar la relevancia de los problemas de salud mental y muchas veces para fundamentar proyectos, por ejemplo, de inversión en servicios o cosas de ese estilo. Bueno, con esto estamos terminando la clase y nos seguiremos viendo más adelante. Muchas gracias.